Crea ejemplos de funciones básicas que representen las diferentes posibilidades del lenguaje. Sin parámetros ni retorno. Con uno o varios parámetros. Con retorno. Comprueba si puedes crear funciones dentro de funciones. Utiliza algún ejemplo de funciones ya creadas en el lenguaje. Pon a prueba el concepto de variable local y global. Debes hacer print por consola del resultado de todos los ejemplos. Y tener en cuenta que cada lenguaje puede poseer más o menos posibilidades. Dificultad esta es opcional y la vamos a hacer. Crea una función que reciba dos parámetros de tipo cadena de texto y retorne un número. La función imprime todos los números del 1 al 100, teniendo en cuenta que si el número es múltiplo de 3, muestra la cadena de texto del primer parámetro. Si el número es múltiplo de 5, es un feedback de manual, vaya. Muestra la cadena del texto del segundo parámetro. Si el número es múltiplo de 3 y de 5, muestra las dos cadenas de texto concatenadas. La función retorna el número de veces que se ha impreso el número en lugar de los textos, ¿vale? Presta especial atención a la sintaxis que debes utilizar en cada uno de los casos. Cada lenguaje sigue una convención, o convenciones que debes de respetar para que el código se entienda. Vale, dicho esto, punto número 1. Recordar que toda esta serie de vídeos, toda esta serie de directos no serían posibles sin este contenido que ha sido subido en la web de Mouredev. Este contenido de Mouredev es este roadmap. Recordar que tienen por arriba proyectos, ejercicios, retos. Que recordar también estaremos haciendo los miércoles retos de programación, ¿vale? Aparte del noticiario previo que hacemos, de 11 a 2 estaremos haciendo retos de programación y de 10 a 11 estaremos anunciando alguna noticia que me haya parecido interesante de la semana del mundo dev, ¿vale? Dicho esto, vamos allá. Funciones básicas en JavaScript, ¿vale? En primer lugar, ¿cómo va esto? ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Como nos dice aquí el enunciado, ¿vale? Es crear un ejemplo de función básica que represente las diferentes posibilidades del lenguaje, sin parámetros, ni retorno, tal, más. Vale, entonces, vamos a hacer una función sin parámetros ni retorno, una función con parámetro y una función con varios parámetros, función con retorno y así, ¿vale? Todos los casos que vamos a tener. Función dentro de otra función, que JavaScript lo permite, uso de funciones predefinidas, por ejemplo, que también lo permite, todas estas cosas que permite JavaScript, ¿vale? Entonces vamos a estar haciendo ahora mismo la primera parte. Pues bueno, vamos aquí. La primera, como nos pide, ¿vale? Vamos a hacer una función sin parámetros ni retorno, ¿vale? Entonces, para hacer una función en JavaScript, ¿qué se necesita? Vale, tenemos una palabra reservada en sintaxis, que es la palabra function, ¿vale? Tú creas esta palabra y ya estás indicando que lo que va a continuación va a ser una función. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle un nombre a esa función. En JavaScript, ¿cómo se utiliza? ¿Qué nomenclatura se utiliza para llamar a las funciones? Pues, igual que con las variables, se utiliza creo que era camel case, ¿vale? Creo que sí. ¿Pascal case o camel case? Camel case. Vale, de todas formas, es primera en minúscula y siempre el inicio de cada palabra en mayúscula. Camel case, ¿vale? Entonces, vamos. Por ejemplo, vamos a crear... Saludo, no.
que llamar la función es un poquito tal. Sí, vamos a ponerla... vamos a hacer funciones de saludar, ¿vale? Saludar. Saludo simple. Saludo simple, vamos a llamarlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí decimos que no recibe nada entre parámetros, con lo cual esta zona de aquí va a estar vacía. Abrimos llaves y ya dentro de aquí es donde va a estar esta función. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que muestre algo? Bueno, pues en este caso le vamos a meter un simple en console log para que muestre algo por consola. ¿Vale? Entonces, console log, ¿vale? Console log, ¿qué vamos a mostrar por consola? Pues un hola mundo. Hola. Hola JavaScript. Espera un momentín que me están llamando. Perdón, que justamente me llaman de cosas laborales. A ver, ¿por dónde lo habíamos dejado? Vale. Pues seguimos. Entonces, esto, ¿cómo sería nuestra aportación? Pues es muy fácil. Vendríamos aquí, iríamos un about los puntos blank, ¿vale? Vamos a abrir, presionar elementos para acceder a la consola. Tenemos aquí la consola, ¿vale? Es lo que nos interesa. Tenemos la consola. Y aquí, ¿vale? Vamos a poner ese código. Vamos a poner ese código y literalmente nos dice undefined. ¿Por qué?
¿Por qué nos dice un defined por ahí? Porque ahora, ¿qué tendríamos que hacer en JavaScript? Saludo simple. Vale, no es así. Saludo simple. Ponemos las llavecitas y ahora sí. Hola JavaScript. Entonces ahí se ejecuta ese código y hace lo que esté entre las llaves. En este caso, imprimir por consola hola JavaScript. Vale, muy sencilla la sintaxis de JavaScript para la declaración de variables. Entonces, dicho esto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues ahora tenemos que hacer una función que reciba por parámetros algo, ¿vale? En este caso, vamos a hacer una función que en vez de saludar a la nada, o a algo que hemos predefinido, que siempre saluda a lo mismo, vamos a hacer una función que salude a un nombre, a una persona. Entonces, también empezamos con función, ¿vale? Le metamos saludar nombre, por ejemplo, ¿vale? Y por aquí le pasaremos un parámetro. Pues le pasaremos un nombre, alguien al que salude, ¿vale? Entonces, una vez aquí, le daremos console, y diremos, en vez de esto, vamos a enseñar lo que hicimos el otro día, ¿vale? Le pasaremos el nombre por aquí. Y diremos, por ejemplo, hola, coma, buenos días, ¿vale? Y automáticamente, aquí, si vamos y definimos esta función, y debajo lo que hacemos es llamar a la función saludar nombre, y entre paréntesis, ¿qué tenemos que hacer? Esta vez no la podemos dejar así, tenemos que escribir aquí un nombre que va a ser, por ejemplo, pues, Eloy, ¿vale? Hola Eloy, buenos días. Perfecto, lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos. Siguiente caso. ¿Cuál teníamos por aquí? ¿Qué caso teníamos? Ahora, ¿qué nos tocaba? ¿Vale? ¿Qué nos tocaba por aquí? Pues bueno, aquí nos dice, ya hemos, sin parámetros ni retornos, con uno o varios parámetros, ¿vale? Con retorno, comprueba si puede crear funciones dentro de funciones. Pues bueno, vamos a crear ahora una función con varios parámetros, ¿no? Vamos a ver. Pues por ejemplo, vamos a crear una función, ¿vale? Que haga una suma. Función sumar, y por parámetros va a recibir el número A y el número B, ¿vale? Además de esto, nosotros en el console lo que vamos a hacer es, bueno, poner aquí la suma de A más B es igual a, pues aquí, ¿qué pondríamos? También queremos insertar código, pues pondríamos esto también y diríamos A más B, ¿vale? Y así lo haríamos en línea. Entonces, si yo esto, aquí recibo dos parámetros, si yo esto lo quiero poner, ¿vale? Por consola, vendría aquí, pondría perfectamente, he creado esa función, como bien ponemos en el visual, vendríamos aquí y diríamos ahora, vale, sumar. Quiero sumar, por ejemplo, 15 y 4. ¿Ves? Ya arriba nos dicen que esta función recibe dos parámetros A y B. Y 4. Vale, esto tiene que dar 19 entonces, ¿no? Bueno, pues ahí la suma de 15 más 4 es igual a 19.
ya lo tenemos. Next. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Pues bueno, esta vez vamos a hacer una función que devuelva algo. Vale, ¿qué diferencia hay en las funciones que devuelven, que tienen un return, o las funciones que no devuelven? Vale, una función que devuelve, o sea, una función que no devuelve, tú cuando la llamas, ¿vale? Tú cuando la llamas, se ejecuta lo que esté dentro y ya, ¿vale? Pero sin embargo, una función que devuelve un valor, un dato, un algo, ¿vale? Va a poderse almacenar ese resultado. Es decir, por ejemplo, en esta función sumar, yo no tengo un return, ¿vale? Quiere decir que yo, cuando llame a esa función, se va a imprimir por pantalla la suma y ya está, ¿vale? Yo no puedo, por ejemplo, ese resultado, almacenarlo en una variable, resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, si quiero almacenar esta función, ¿vale? Yo, si quiero almacenar esta función, vamos aquí y voy a poner, esta vez vamos a hacer restar, ¿vale? Restar y restar. Guay, ¿no? Vale, hasta el momento es igual, es igual. Pero yo lo que quiero hacer, en vez de imprimir por pantalla, ¿vale? En vez de imprimir por pantalla es return. Quiero que lo puse mal. Quiero que me devuelvas la resta entre A menos B. ¿Vale? Quiero que me devuelvas A menos B. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces, devuelve un resultado de la operación. En este caso. Vale, y yo aquí ahora, ¿qué podría hacer? Pues bueno, podría crear una variable, ¿vale? Una variable que simplemente me almacenase. Entonces, resultado, ¿vale? Puedo decir que es igual ¿a qué? Pues a restar. Y aquí le pasaría los parámetros. Pues mira, yo quiero restar 10 y 5. ¿Vale? Y podría después el resultado decir el resultado de la multiplicación de la resta entre de A menos B es igual a... Y aquí ponemos resultado. No A menos B tal, no, resultado. ¿Por qué? Porque esta vez sí, el resultado de esta función, de esta operación, la tenemos almacenada en una variable. Entonces, si hacemos un return, podemos almacenar ese resultado. Entonces, si yo vengo aquí y copio esto, ¿vale? Copio esto, me vengo aquí e imprimo. Is not defined. Espera que es probable que haya escrito algo mal. Es probable que haya escrito algo mal. Tenemos el console log, tenemos tal, resultado. De tal.
Aquí sí, tenemos la tal ahí, el fallo ahí. Resultado. Ah, vale, A y B. Claro. Porque A y B no están definidas, perdón, Aquí no podemos poner A y B porque A y B no están definidas, ¿vale? Aquí tendríamos que poner, pues por ejemplo, 10 menos 5, ¿vale? Es el único fallo. Que no lo podemos hacer así. El resultado de 10 menos 5 es 5. Pues ahí lo tenemos. Vale. Entonces, ahora, ¿qué nos tocaría? Bueno, pues nos tocaría algo un poquito más complejo. Vamos a ir comentando esto, ¿vale? Para saber qué estamos haciendo en cada momento. Entonces, en este caso estamos haciendo que, pues como habíamos dicho, una función, ¿vale? Con un parámetro. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una función con varios parámetros. En este caso, función, ¿vale? Con retorno. En este caso vamos a poner a ver si podemos. Punto con retorno, ¿vale? Luego, además de esto, JavaScript podemos poner una función dentro de otra función, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo podría ser que JavaScript nos permita hacer una función dentro de otra función? Vale. Esto se utiliza en algunos casos muy puntuales. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una calculadora. Función, calculadora. ¿Vale? Esta calculadora recibe por parámetros dos datos. Los datos que quiero operar. Pues estos datos van a ser A y B. ¿Vale? Y luego dentro de esta calculadora yo quiero crear la función, pues por ejemplo, multiplicar. Multiplicar, que me va a recibir por parámetros, pues por ejemplo, X e Y, ¿no? Vale, pues este X y Y dentro de esta función va a devolver. No, joder, va a devolver, pues, la operación simplemente de X por Y. Ya está. ¿Vale? Tenemos esa función multiplicar. Bueno, pues luego aquí en esta calculadora, ¿vale? Podemos hacer varias cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos coger una constante suma y decir, bueno, pues vamos a sumar, ¿vale? A más B, ¿vale? Podemos sumar A más B, sí.
tenemos los valores A y B, perfecto, los podemos sumar, ¿no? Pero es que luego también podemos decir, bueno, tenemos una constante, ¿vale? Vamos a hacer una constante multiplicar, ¿vale? Multiplicación, ¿vale? Que va a ser igual a, pues la función multiplicar, ¿vale? De, pues en este valor vamos a decirle, vamos a pasarle A y B también, ¿no? También los tenemos ahí, pues podemos hacerlo, no tenemos por qué pasarle números exactamente, le podemos pasar los parámetros de la primera función, ¿vale? Esto sería una llamada a la subfunción, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué podemos hacer entonces? Pues bueno, podemos decir aquí por consola, vamos a hacer un console log de suma, ¿vale? De A y B es, pues por ejemplo, ¿cuánto puede ser la suma de A y B? ¿No? Pues ¿qué podríamos poner? Pues muy fácil, como venimos haciendo. Aquí llamamos y ponemos suma, ¿vale? Porque lo tenemos evaluado. Lo tenemos evaluado. Y por ejemplo, también queremos poner resta, sí, multiplicación, dos puntos, y poner, pues bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Llamar a la multiplicación, vale, pero sí, ahí está, multiplicación, en este caso es minúscula y después en minúscula, por favor, hay que respetar, ¿vale? Y si nosotros hiciéramos aquí una llamada a la primera función, calculadora de 10 y 5, ¿vale? Pues bueno, la suma de 10 y 5 tendría que dar suma, 2 puntos, 15, multiplicación, 10 por 5 son 50, multiplicación 50, ¿no? Es lo que tendría que dar. Pues bueno, vamos a echarle un ojo. Venimos aquí, nos venimos a esta función, hasta a la consola, llamamos a la función suma 15, multiplicación 50. Correcto, podemos hacer solamente llamando a una función. ¿Qué pasa? Dentro de esa función hay otra función que llama a esa función, ¿vale? Entonces, eso también se puede hacer, ¿vale? Funciones dentro de funciones, eso también se puede hacer. Y está bien hecho, está bien hecho. Vale, pues dicho esto, nos vamos ahora con el último punto, que es uso de las funciones predefinidas, ¿vale? Uso de las funciones predefinidas. Como dice aquí, pon a prueba el concepto de variable local, eso viene después. Utiliza algún ejemplo de función ya creadas en el lenguaje. Comprueba si puedes crear funciones dentro de funciones y utiliza algunos ejemplos de funciones ya creadas en el lenguaje. Funciones predefinidas, funciones ya creadas en el lenguaje. Funciones ya creadas en el lenguaje, como por ejemplo .map, ¿vale? Que es una función dentro del lenguaje, que se puede utilizar para... Bueno, ya lo veremos ahora. O pues, números cuadrados, o tal, demás. Bueno. Llamando al map, o lo que sería en Java el tema de... si me saldrá. El tema de mat, de la clase mat y demás, que tenía también con matemáticas, para operaciones matemáticas, sus problemas, sus operaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá. 6. Funciones predefinidas. ¿Qué es una función predefinida? Bueno, pues como estamos viendo, para hacer una función, ¿vale? Para hacer una función tendremos que escribir función
calculadora o el nombre que queremos, pasarle o no parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero también podemos llamar a funciones que ya existen dentro de JavaScript, que no son necesario crearlas. Funciones para manejar arrays, por ejemplo, funciones que nos permite contar el número de caracteres que hay una palabra, ¿vale? Con funciones de tipo string, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener un array, ¿vale? De 5 números, ¿vale? Un array de 5 números, unos números que nos mostraremos por pantalla. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Elevar todos esos números a el cuadrado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, como vamos a trabajar con varios valores, es muy fácil. Es muy fácil, es recomendable siempre que trabajamos con muchos valores, pues varios empleados, varios números, varios lo que sea, ¿vale? Meterlos en una lista o en un array, como lo llaméis en vuestro lenguaje, ¿vale? Entonces, creamos una constante, vamos a crear una constante, a mí me gusta trabajar con constantes cuando sean estas cosas, pero bueno, si lo preferís, let, o si sois más tal, de var, como veáis, ¿vale? Una let, vamos a decir números, ¿vale? Números, y esto es igual a, pues para crear un array ahí. Ahí hemos creado un array, vacía, pero un array. Entonces vamos a rellenarla. ¿Cómo? Con números del 1 al 5, ¿vale? Entonces, después de esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a mostrar por console.log, pues vamos a mostrar los números que tenemos, ¿no? Lista de números, puntos, y aquí, pues bueno, pues le vamos a concatenar los números, ¿vale? Perfecto. Lista de números. Vale, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable let números cuadrados, ¿vale? Donde, pues qué, digamos que es igual a qué, ¿a qué es igual? Vale, pues esto vamos a hacerlo haciendo un mapeo. Más adelante explicaremos lo que es un mapeo, no os quedéis con eso, ¿vale? Pero lo que tenéis que entender es que la función .map es una función que nosotros no hemos creado. En este caso, vamos a llamar al array números, vamos a decir map, y map nos pide por parámetros que le pasemos algo. No, en este caso, ¿qué le vamos a pasar? Pues bueno, vamos a pasarla n, ¿vale? Y decir que es igual a n al cuadrado. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Map es una función que va a recorrer cada uno de los mapeos de cada uno de los valores de este array, ¿vale? Del array números. Por eso estamos llamando a la función map de números, ¿vale? Map es una función de listas, de arrays y demás. Array, lista y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues con el primer dato de aquí, estamos identificando cada uno de los valores. Hemos dicho, bueno, a cada uno de esos valores nos vamos a referir a ellos como n. Y acto seguido estamos diciendo, vale, pues esos valores, n al cuadrado. Ya está. De esta forma, me estás operando en cada uno de esos valores. Me estás diciendo, cada uno de esos valores me vas a hacer n al cuadrado. Estás elevando cada número al cuadrado. Pero si os acabáis de dar cuenta, lo que acabamos de hacer es utilizar la función map, que es una función que nosotros no hemos creado. Vale, pues por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a poner? Pues números cuadrados. Y aquí pondríamos números cuadrados, ¿no? No, podéis poner o no, punto y coma, eso me da igual. Una función bien sencilla, pero que nosotros no hemos hecho. Vamos a retirar aquí el clear.
¿Cómo que? La función. Vale. Entonces, vamos a poner esto aquí, función predefinidas, let número, y como podéis ver, lista de números originales es 1, 2, 3, 4 y 5. Lista de números al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. ¿Vale? 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 1 por 1, 1. Y ahí lo tendríamos. Dicho esto, vamos al último punto del ejercicio simple, que nos decía: pon a prueba el concepto de variable local y global. Debes hacer print por consola del resultado de todos los ejercicios, de todos los ejemplos, y tener en cuenta que cada lenguaje puede poseer más o menos posibilidades. Vale, pues antes de esto, como no hemos hecho print por consola de todos los ejercicios, ¿vale? De este sí, de este también, pero en este caso, por ejemplo, no lo hemos hecho. Podemos poner, pues, let resultado, ¿vale? Es igual a... Bueno, sí, si lo hemos hecho de este. Perdón, si lo hemos hecho. Resultado, de este también lo hemos hecho. Vale, sí, lo hemos hecho de todos, perdón. Sí, lo hemos hecho de todos. A darle un espacio más a todo para que quede todo bien dividido, ¿vale? Vale, entonces, este también lo hemos hecho, perfecto. Y aquí nos dice, vamos a trabajar con variables locales y globales, ¿vale? Vale. ¿Qué es una variable local? ¿Vale? ¿Y qué es una variable global? Eso es muy importante, ya que la vida de dicha variable y la accesibilidad de dicha variable va a depender del tipo de variable que sea. Vale, yo tengo aquí un archivo, ¿vale? Un archivo, bueno, pues que hay funciones, ¿no? Dentro de este archivo hay funciones, podría haber clases, ¿vale? Podría haber objetos, etcétera, ¿no? Si yo tengo una variable, pues aquí fuera, ¿vale? Fuera de cualquier método, fuera de tal, y tengo una variable, vamos a decir, pues, let variable, ¿vale? Esta variable es una variable global. ¿Por qué? Porque puedo acceder a ella desde cualquier parte, ¿vale? Si os fijáis, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, esto también, esto da igual, ¿vale? Esto también, let también es una variable global, tenerlo en cuenta, números también es una variable global, pues todo lo que no esté entre llaves, ¿vale? Son variables globales. ¿Qué diferencia hay entre las variables globales? Vamos a poner aquí. Soy una variable global. ¿Qué diferencia hay entre las variables globales y las variables locales? ¿Vale? Una variable local, pues, por ejemplo, vamos a hacer una función alcance, por ejemplo. Voy a hacer una función,
¿vale? Y vamos a crear aquí una variable local. ¿Qué diferencia hay? La primera diferencia es que esta variable solo existe entre los paréntesis. Yo no puedo venir aquí afuera y decir, por ejemplo, console log y que me imprima lo que vale variable local. Yo esto no lo puedo hacer, me va a dar un error. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esta variable solo existe entre estos paréntesis. Solo existe eso. Entonces, si yo quisiera obtener el valor de esta variable, ¿qué debería hacer? Pues hacer un return que me devolviera el valor de la variable y luego almacenarlo yo, el valor de la función, en una variable a nivel global, ¿vale? Pero yo no puedo acceder fuera de esta función a esta variable. No se puede. Lo siento, pero no se puede. Vale, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta variable, ¿vale? Si yo tengo esta variable, ¿qué podría hacer? Bueno, pues yo podría crear aquí, voy a decir, soy una variable local. Pero hay una gran diferencia. Que vale, sí, aquí podría poner perfectamente esto, por ejemplo. Podría poner esto, imprimir la variable local. Genial, sí, puedo hacerlo. Vale, pero también puedo hacer y acceder a la variable global. ¿Vale? Quedaros con estos términos, variable local y global, porque hay muchos alumnos o mucha gente que está aprendiendo programación y no se quedan con las terminologías. Entonces luego le hablas del acceso al tipo de variable o el tipo de variable que es, si es una variable local, global, y no tienen ni idea. Entonces estas pequeñas terminologías son las importantes con las que os tenéis que quedar. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a lo siguiente. Ya aquí yo podría poner alcance, llamar a esta función y, bueno, pues que se imprima el valor. Si yo, por ejemplo, aquí console log y hago variable local, ¿vale? Si yo hago esto, lo voy a comentar. Entonces esto daría un error porque la variable local no existe fuera del método alcance, ¿vale? Entonces, vamos a por ese reto de dificultad extra. Muy importante, ¿vale? Muy importante. Dificultad extra, ¿vale? Y había que hacer una función. Voy a llamarlo. Sí, función. Múltiplos. Con diferentes reglas, pero bueno, múltiplos. Nos va a hacer con múltiplos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta función? Crea una función que reciba dos parámetros de tipo cadena de texto y retorne un número. Vale. O sea, tiene que recibir por parámetros dos cadenas de texto. Ponte, por ejemplo, hola mundo, pero lo vamos a hacer con fis y bas. ¿Por qué? Porque esto es muy típico de un reto que hay en algunas pruebas técnicas de algunas empresas, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta prueba técnica, ¿vale? Esto es una prueba técnica. Es un reto muy sencillo, pero muy común. Entonces, se llama fitBus y vamos a hacer que la función reciba por parámetros dos cadenas de texto, feed y bus, sí, y va a devolver un número, ¿vale? Va a devolver, en realidad va a devolver esta función 100 números de entre 1 y 100. Vale, si el número
por ejemplo, 1, 2, 3, 4, va a ir contando todos los números. Si el número que va a imprimir corresponde con un múltiplo de 3, en vez de imprimir el número, va a imprimir la palabra feed. Si el número es múltiplo de 5, en vez de imprimir el número, va a imprimir la palabra bus. Y si el número es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo, pues va a sustituir el número por la palabra feed, bus, todo junto y concatenada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería? Lo primero, crear la función. Función, nos lo dicen, crea una función. Función. Vale, pues vamos a llamar a la función feed. Vale, va a recibir por parámetros 2 cadenas de texto, ¿vale? Texto. Voy a llamarlo feed. Va. Estos son parámetros, luego lo puedes llamar como tú quieras, ¿vale? Simplemente para yo estructurarme, ¿vale? Y vamos a crear un contador, ¿vale? Un contador que va a contar cuántas veces se imprimen números en lugar de textos, ¿vale? Ya que nos dice que digamos cuántas veces se ha imprimido números en lugar del texto que vamos a poner. Entonces, para ello necesitamos un contador que vaya contando por detrás. Vamos a crear un contador igual a 0, ¿vale? Vamos a comentarlo. Contador que evalúa cuántas veces se imprime texto. Mierda, texto no. Números en vez de texto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una evaluación. Para hacer una evaluación vamos a hacer un bucle y dentro de ese bucle vamos a estar haciendo if-else, ¿vale? Entonces, lo primero es crear el bucle. Bucle. Este bucle, ¿cómo se va a repetir? ¿Vale? ¿Cómo se va a repetir? Bueno, pues primero nos dicen que, en primer lugar, nos dicen que este bucle va desde 1 hasta que, bueno, pues hasta 100, ¿no? Entonces, y menor o igual, pues vale, menor o igual de 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que son 100 valores. Entonces, y va a inicializarse en 1 y va a llegar hasta 100, inclusive. Luego, esto y va a ir aumentando su valor progresivamente. Bueno, ya habíamos explicado en el último vídeo cómo funciona el tema de bucles. Entonces, lo primero, ¿qué pasa? If. Aquí ya viene la lógica. Tienes que evaluar cuándo es múltiplo de 3 y de 5. Yo lo voy a hacer de 3 y de 5 lo primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero tiene que ser lo más restrictivo. ¿Por qué? Porque si yo pusiera aquí es múltiplo de 3, ¿vale? Va a entrar en el primer if y va a decir, si es múltiplo de 3, entra aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que yo selecciono un número, o sea, llega un número que es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. Si yo tengo solamente el de es múltiplo de 3 al principio y el de es múltiplo de 3 y de 5 al final, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que va a entrar en el es múltiplo de 3 tanto cuando solamente es múltiplo de 3 como cuando es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es el if que está puesto al principio. Entonces, el más restrictivo tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo meto un número que es múltiplo de 3, pero no de 5, no va a entrar. ¿Por qué? Porque no va a cumplir la de ser múltiplo de 5. Entonces, va a ir a la siguiente. Entonces, aquí tenemos que meter esa condición. Entonces, ¿cómo es? Vale. Si el resto de i entre 3 es igual a 0, ¿vale? Es decir, es divisible entre 3 y entre 5, vale,
es igual a 0. Bueno, ya veis, fácil, sencillo para toda la familia. Vamos a dividir esto un poquito más, ¿vale? Para que se vea mejor. Ya está. ¿Es divisible entre 5? Sí, no, tal. Vale, pues en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir por consola. ¿Vale? Vamos a imprimir por consola el texto. Va a ser y vamos a hacer is bas. Las dos parámetros juntos. Se imprime eso. Vale, pues ahora, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa si el valor, else if, es múltiplo de 3? ¿Vale? Pues para el valor múltiplo de 3 solamente necesitamos esta parte, ¿no? Vale, pues la metemos aquí. Múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Y ahí vamos a hacer console log, pero esta vez de fifth. Fifth. Vamos a meter también un else if, ¿vale? Solo que en esta vez, en vez de 3, va a ser de 5. Y va a decir console.log. ¿Y de qué? Console.log, pues esta vez va a ser el bus solamente. Y por defecto, ¿vale? Si no es múltiplo de nada, ¿qué va a hacer? Pues si no es múltiplo de nada, va a imprimir el número, o sea, y además de eso, contador, la variable contador va a aumentar, ¿vale? Porque tenemos que ir incrementando el contador. Entonces, esto de aquí va a ser múltiplo 3 y 5. Esto de aquí va a ser múltiplo de 3. Esto de aquí va a ser múltiplo de 5. Esto va a ser un no múltiplo, ¿vale? Esto es cuando se imprime no múltiplo. Y aquí vamos a poner que incrementa el contador, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Ya tenemos este for, ¿vale? Que lo que hace es imprimir por pantalla. Pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? Pues bueno, una vez fuera del for, lo que queremos es devolver el contador. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en el enunciado que tenemos que imprimir por pantalla el contador. Tenemos que decir cuántas veces se han imprimido ese total de números. Entonces aquí no podemos ponerlo dentro del bucle porque se estaría imprimiendo por cada iteración y a nosotros nos interesa que sea por el total. Entonces retorna el total de números impresos, ¿vale? Entonces aquí fuera, ¿qué haríamos? Pues no, crearíamos una constante, ¿vale? Una constante, vamos a poner impresión, impresos, ¿vale? Y esto va a ser igual a feedBus, llamamos a la función, le vamos a pasar por aquí el texto que queremos poner, ¿vale? Y le vamos a pasar también bus, el texto que queremos poner.
¿Y esto qué va a hacer? Pues si yo pongo console log y os pongo aquí pongo. No lo quiero puesto así. Total de números impresos en lugar de texto. Y aquí llamo a la variable impreso. Vale, pues si yo esto, vamos a copiarlo, vamos a venir a nuestra consola y lo imprimimos, veremos todos esos números, 1, 2, fifth, porque es múltiplo de 3, el 3 es múltiplo de 3, 4, bas, 5 es múltiplo de 5, tal, no sé qué, pim, 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 pim. Vamos a 15, que es múltiplo de 3 y de 5, fifth, bas, imprime las dos. Y así estaría. Vale, fallitos que podemos... Pues en realidad, ninguno. En realidad, ninguno. Feedback, bas, feedback. Ninguno. Bueno, podríamos intentar que aquí, vale, fuera más... Yo puedo poner esto. El tema es que aquí me está pillando un espacio que no sé dónde me lo está pillando, también te lo digo. Me está pillando un espacio aquí. ¿Veis que hay un espacio entre fit y pass? ¿Vale? Pues me está pillando un espacio que no sé dónde está. Pero bueno, sería el único así tal que hay. ¿Ves? Imprime hasta 100. ¿Vale? Que 100 es múltiplo de 5. Total de números impresos en lugar de texto, 53. ¿Vale? Pues esto ha sido el ejercicio número 2. ¿Vale? Ejercicio número 02.